Adelante. Por supuesto, en nuestro curso de Historia del Perú. Y tenemos la prosperidad falaz, un término escuchado mucho en los libros, en algunos videos, que corresponde al año de 1845 y 1868. Pero ¿qué cosa es la prosperidad falaz? Pues es un periodo donde el Estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano y del salitre, pero no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista nacional. Tenemos acá como antecedentes a tres imágenes. Tenemos aquí la segunda revolución industrial. Tenemos también aquí a Rivero y a von Humboldt. ¿Por qué esas tres imágenes los tomamos como antecedentes? Porque si nos damos cuenta, la segunda revolución industrial comenzó en el periodo comprendido entre 1850 y 1870 y se produjo una vez que el sistema económico conocido como capitalismo llegó a una mayor cantidad de países. Y es muy importante también que las innovaciones técnicas, científicas, además del descubrimiento de nuevas fuentes de energía, impulsaron su desarrollo. Y este personaje, Rivero de Ustariz, fue un científico peruano del siglo XIX. Hay muchas personas que no han escuchado hablar de este señor, pero realmente es un químico, geólogo, naturista. Mariano de Rivero fue uno de los hombres que más luchó en los albores de nuestra independencia. Rescatar su vida, su obra, de las tinieblas del olvido, no puede ser más grato para un historiador, por supuesto, ¿no? Y no olvidarnos también de Alexander von Humboldt, que es considerado como el padre de la geografía moderna universal, pues como ustedes saben, él había nacido en Alemania el 14 de septiembre de 1769 en el seno de una familia prusiana. Ahora vamos con el desarrollo del tema y tenemos aquí también una ave llamada guanay, pues una ave de 78 centímetros, de cuello largo, manto negro y pecho blanco. Tiene el pico gris, ¿cierto? Con un toque de rojo en la base y una zona sin plumas de color rojo alrededor de los ojos y anillos orbitales verdes. Sus patas son rosadas. Los juveniles tienen las partes inferiores más opacas y las superiores de marrón apagado. Son animales ocupando porciones ventiladas de una isla o playa, y vuelan en bandadas muy gruesas y grandes a escasas alturas del mar, siguiendo a los cardúmenes de anchovetas, sardinas y machetes. Por supuesto, esta ave guanay fue muy importante durante la prosperidad falaz. El excremento de esta ave realmente sirve de mucho para las diferentes obras que vamos a observar más adelante. Tenemos ahora sí el sistema de explotación. Tenemos en este caso arrendamiento, tenemos acá consignaciones y tenemos el monopolio. Como ustedes pueden apreciar en el arrendamiento, el Estado peruano firmó 7 contratos de alquiler del guano entre el año 1840 y 1847. El principal contratista fue Francisco Quirós. Ahora tenemos las consignaciones. Los primeros consignatarios fue la casa inglesa Gibbs, ¿cierto? Y del año 1861 al 69, los consignatarios peruanos se reunieron en torno a la Compañía Nacional de Consignaciones, llamado Hijos del País. Ahí podemos apreciar. Y por último, el monopolio, que es el control absoluto, ¿cierto? En el año de 1869, durante el gobierno de José Balta, el ministro de Economía Nicolás de Piérola entregó el monopolio del guano al francés Dreyfus, suprimiendo el sistema de consignaciones, es decir, un despilfarro fiscal en la deuda externa e interna del Perú. Vamos ahora sí con el desarrollo del tema y tenemos los gobiernos durante la era del guano. Tenemos aquí, en primer lugar, el primer gobierno de Ramón Castilla, que corresponde al periodo 1845 y 1851. Ramón Castilla desarrolló un gobierno de unión, ordenamiento y sobre todo apaciguamiento nacional, llamado también el reconstructor de la República, el soldado de la ley,
y el Redentor del Indio. Vamos a analizar tres aspectos: el económico, el político y el social. En el aspecto económico tenemos primer presupuesto de la República, la explotación del guano por el sistema de consignaciones y la ley de la consolidación interna, es decir, pagar la deuda. En el aspecto político estructuró el Estado peruano y ordenó la hacienda pública, colocó la nutrida burocracia, es decir, los funcionarios públicos. Y en el aspecto social, algo importante, la ley de inmigración general china. Los encargados de la trata de chinos culís fue Domingo Elías y Juan Rodríguez. Continuamos. Ahora sí tenemos que con el guano se pudo distribuir para mejorar la defensa nacional, el aspecto educativo, entre otros. Si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos, fueron las frases de Ramón Castilla. En lo que tiene que ver con la defensa nacional, tenemos que Castilla fue conocido como el Nelson del Pacífico, porque adquirió la fragata Mercedes y el primer barco a vapor, Rímac. También tenemos que en el aspecto educativo, en la fecha del 14 de junio de 1850, se dio el primer reglamento de instrucción pública, por la cual el Estado peruano asumía la dirección, administración de la educación en el país. Por lo tanto, tenemos que se llevó a cabo el primer Congreso Americanista en Lima, convocado por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Gregorio Paz Soldán. Entre otras obras y hechos importantes, tenemos la construcción del primer ferrocarril del Perú Lima-Callao. También tenemos aquí, se construyó el primer mercado central en Lima y se dio la ley de la propiedad intelectual en el año de 1849. Adelante con la siguiente imagen para poder analizar el primer gobierno de Rufino Echenique del año 1851 a 1854. Pues Rufino Echenique, su gobierno fue de tendencia conservadora. Su principal colaborador, su mano derecha, fue Bartolomé Herrera. Pues el 23 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación con Brasil, Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Por qué? Porque tuvimos un problema también con Bolivia por la moneda y también un problema con Inglaterra. Aquí tenemos que favoreció su gobierno la inmigración de los alemanes. Tenemos la construcción del segundo ferrocarril, ahora Tacna-Arica, y el escándalo de la consolidación. Vamos a ver de qué trata. Ahí tenemos el escándalo de la consolidación. Al realizar un nuevo balance de la deuda interna del Perú, esta se triplicó, por lo que resultó impagable. Así como ustedes lo escuchan, impagable. Ahora sí vamos con la Revolución Liberal de 1854, que tiene como líderes a dos personajes, a Domingo Elías por un costado versus Ramón Castilla. En las batallas, por supuesto, en Ayacucho y Huancayo, la Iscuchaca y Las Palmas. Luego tenemos un gobierno provisorio, en este caso de Ramón Castilla, del año 1855 al 58, pero aquí tenemos algo muy importante, que Ramón Castilla convocó a la Convención Nacional para la elaboración de una constitución de tipo liberal, la de 1856. Pues aquí tenemos que se abolió la pena de muerte, el sufragio universal, el periodo presidencial de 4 años, y por último tenemos la rebelión de los conservadores que estaban al mando de Manuel Ignacio de Vivanco. Por último se eliminó la Constitución. Ahora ya tenemos el segundo gobierno de Ramón Castilla en el año de 1858 al 62, una fase conservador moderada, ¿cierto? Ramón Castilla en este boom del guano fue apoyado por los conservadores, teniendo como líder a Bartolomé Herrera. Tenemos aquí la Constitución Política del Perú, la de 1860, que fue más moderada, fue la más longeva. Tenemos el primer mapa del Perú a cargo de Felipe Paz Soldán, y también tenemos hechos importantes del segundo gobierno de Ramón Castilla que no debemos olvidar: el alumbrado a gas en Lima, el servicio de agua potable,
servicio telegráfico. También tenemos aquí el primer censo nacional, la ayuda militar a México y Nicaragua y la guerra contra Ecuador. Entonces son aspectos que no debemos olvidar del segundo gobierno de Ramón Castilla y Marquesado. Muy bien, estimados estudiantes, es momento de cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, como Paul, cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo, lavándote bien las manos, como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Ya lo sabes, ahora, más juntos que nunca, nos vemos la próxima clase.